Hola, esta es la clase de metabolismo de la bilirrubina y está separado de metabolismo de las sales biliares. ¿Por qué? Porque aunque la bilirrubina también sea parte de las sales biliares, su metabolismo es diferente al de las sales biliares, su creación es diferente al de las sales biliares. Por lo tanto, lo separé en dos videos. Entonces, la bilirrubina es un producto de desecho. Pero, ¿de dónde viene? La bilirrubina es un producto de desecho de la hemoglobina. La hemoglobina, al metabolizarse, se convierte en bilirrubina. Sin embargo, no es tan fácil porque en medicina nunca es 2 más 2 no es 4. Entonces, eso es un proceso que conlleva algunos pasos. Pero, de manera general, tenemos que saber que la bilirrubina es un producto de desecho de la hemoglobina. Entonces, los eritrocitos que contienen la hemoglobina, ellos tienen una fecha de caducidad. Ellos tienen una fecha límite. Duran alrededor de 120 días. Una vez el eritrocito ha cumplido con su función esencial, que es básicamente transportar el oxígeno hacia los tejidos, ellos se ponen viejos después de los 120 días. Y por lo tanto, ellos viajan hacia el vaso, y es en el vaso donde interactúan con el sistema fagocítico mononuclear, que básicamente son macrófagos. Ahí los macrófagos sacarán la hemoglobina de los eritrocitos y la separarán. ¿En qué? Primero, la hemoglobina está conformada por dos cosas, un grupo hemo y una proteína llamada globina. La globina es una proteína que será degradada a aminoácidos y esos aminoácidos servirán para producir proteínas. Pero ahora nos queda algo. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos ahora con el grupo hemo? Pues el grupo hemo está conformado por una molécula que se llama protoporfirina 9 y el hierro. El hierro es fundamental para formar el grupo hemo porque es ahí, en esos 4 átomos de hierro, donde se une el oxígeno para poder ser transportado hacia los tejidos. Entonces, el grupo hemo está conformado por una molécula que se llama protoporfirina 9 y el hierro. Entonces, eso es el grupo hemo. Una vez separado el grupo hemo, en protoporfirina 9 y hierro, el hierro se unirá a una proteína transportadora que se llama transferrina. La transferrina se dirigirá a la médula ósea y ese hierro se utilizará para la eritropoyesis, es decir, para la formación de nuevos glóbulos rojos. Pero ahora, ¿qué hacemos con la protoporfirina? Pues la protoporfirina será el predecesor de la bilirrubina. Es el inicio de la historia de la bilirrubina, de cómo vamos a formar bilirrubina. Entonces, esta protoporfirina interactuará con una enzima que se llama hemooxigenasa. Y la hemooxigenasa convertirá la protoporfirina 9 en biliverdina, iniciando así la cadena de eventos para poder formar bilirrubina. Entonces, ahora vamos a ir hacia la imagen completa. Esta biliverdina, por acción de una enzima que se llama biliverdina reductasa, será reducida y se convertirá la biliverdina en bilirrubina no conjugada. Sin embargo, aunque ya tenemos la bilirrubina, esta es una forma de bilirrubina que básicamente no nos sirve de mucho, porque es una forma que aún no podemos excretar. Y como ya dije anteriormente, la bilirrubina es un producto de desecho. Tenemos que excretarla. Pero esta bilirrubina, esta forma de la bilirrubina, no se puede excretar porque es insoluble. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, al ser insoluble, se unirá a la albúmina y será transportada hacia el hígado. En el hígado ocurrirá lo siguiente. La bilirrubina no conjugada se va a conjugar, es decir, se van a unir varias moléculas a ella. Más que todo, una molécula que se llama ácido glucurónico. El ácido glucurónico o ácido glucurónido es un derivado de la glucosa, de una parte del metabolismo de la glucosa. Y se conjugará con la bilirrubina no conjugada por acción de la enzima fundamental de este proceso, que es la UDP-glucuroniltransferasa. La UDP-glucuroniltransferasa es la enzima que se encarga de conjugar la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina no conjugada pasará a ser bilirrubina conjugada. ¿Por quién? Por acción de esta enzima, la UDP-glucuroniltransferasa. Si no existe esta enzima, no podemos tener bilirrubina conjugada y por lo tanto no vamos a poder excretar la bilirrubina. Y es esencial que esta enzima esté por eso. Entonces grábense el nombre de esta enzima, porque es importante. Ahora, ya teniendo la bilirrubina conjugada, ella
se dirigirá hacia la vesícula biliar por un transportador y luego será vertida junto con las sales biliares en el intestino. En el intestino, por acción de la microbiota intestinal, la bilirrubina conjugada se convertirá en urobilinógeno. Y el urobilinógeno llegará y, por otra vez acción de la microbiota intestinal por un proceso de oxidación, el urobilinógeno será convertido en estercobilina. Y la estercobilina será excretada por las heces y es lo que le da el color marrón a las heces, es el pigmento de las heces. Y esta deriva del urobilinógeno que deriva de la bilirrubina conjugada. Y es la estercobilina. Ahora, eso pasa en un 80% del uso de la bilirrubina conjugada, pero ¿qué sucede con el otro 20%? El otro 20%, o un 2% también, porque la mayor parte se excreta por las heces, la mayor parte de la bilirrubina conjugada se excreta por las heces, la otra parte se convertirá el urobilinógeno en urobilina, llegará hasta los riñones y se convertirá en urobilina. Y la urobilina es excretada por la orina y es lo que le da el color, es el pigmento de la orina. El color amarillento de la orina es gracias a la urobilina. Entonces, por lo tanto, esto es el metabolismo de la bilirrubina. Y ahora lo vamos a ver un poco más, paso por paso. El paso 1 es de que el eritrocito cumple su ciclo de vida y va hacia el vaso y ahí, por acción de los macrófagos, es separado de la hemoglobina. La hemoglobina se separa en dos formas. En globina, que es una proteína y será utilizada se convertirá en aminoácidos, y el grupo hemo. El grupo hemo que tiene la protoporfirina 9 y el hierro. El hierro ya sabemos para dónde se irá, pero nos queda la protoporfirina. La protoporfirina 9, por acción de la enzima hemoxigenasa, será convertida en biliverdina. La biliverdina se reduce y se convierte en bilirrubina no conjugada. Y como esta es una forma de bilirrubina que no podemos excretar, esta se unirá a la albúmina y será transportada hacia los hepatocitos. Ya en el hígado, la forma de la bilirrubina no conjugada se conjugará con el ácido glucurónico por acción de la UDP-glucuronil transferasa y se convertirá en bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada posteriormente sale por un transportador hacia la vesícula biliar y en las sales biliares es vertida hacia el intestino y por acción de la microbiota intestinal será convertido en urobilinógeno. El urobilinógeno, por un proceso de oxidación, llega hacia el intestino grueso y se convierte en estercobilina y es lo que le da el color a las heces, el color marrón. O el otro 20% se reabsorbe y un 2% del urobilinógeno se convierte, llega hacia los riñones y es eliminado por vía renal. Y el urobilinógeno por vía renal es convertido en urobilina, que es lo que le da el color a la orina. Y de esa manera se puede dar su excreción. Una vez ya visto todo esto de manera general, ya podemos saber las patologías, pero antes de que uno diga, ok, pero ¿cómo sé yo cuál es la diferencia entre la bilirrubina conjugada y la no conjugada? Se los voy a explicar. La bilirrubina conjugada es una bilirrubina que es hidrosoluble, se puede excretar. En cambio, la bilirrubina no conjugada no es hidrosoluble, no se puede excretar. Ella necesita unirse a la albúmina, llegar al hígado, pasar por el proceso de conjugación para que se pueda conjugar y de esa forma se puede eliminar. Porque de otra forma, si esta bilirrubina no conjugada llega a aumentar en la sangre, entonces no se va a poder excretar. Y ya sabemos las funciones de la bilirrubina. Ella tiene que poder excretarse. ¿Para qué? Para poder darle el color a las heces y el color a la orina. Sin embargo, si aún eso no queda claro, entonces lo vamos a ver de esta forma. Lo vamos a ver como si la bilirrubina se pusiera pantalones. La bilirrubina conjugada es una bilirrubina que va a salir, entonces se pone sus pantalones. En cambio, la bilirrubina no conjugada es una bilirrubina que no va a salir, entonces ella está, pues, como Pedro por su casa, ella está en una forma que está desnuda. Ella no se va a poder excretar y por lo tanto va a estar desnuda, porque tú no puedes salir desnudo. Entonces ella no va a salir y como ella está en su casa, pues está desnuda. Pero la bilirrubina conjugada, cuando la bilirrubina no conjugada se conjuga, se pone sus pantalones porque va a salir. Entonces la bilirrubina conjugada es la que nos va a dar el color de las heces al convertirse en estercobilina y el color a la orina al convertirse en urobilina. Pero la bilirrubina no conjugada, como no se puede excretar, se queda como bilirrubina no conjugada. Por lo tanto, ¿qué sucedería
si hay un aumento de ambas. En los laboratorios, en los exámenes de laboratorio, la bilirrubina conjugada se le llama directa. Directa. En cambio, la bilirrubina no conjugada se le llama indirecta. Esos son los otros nombres. Y ya sabemos y entendemos las diferencias. Entonces, ¿qué sucedería si hay un aumento de la bilirrubina conjugada? ¿O qué sucedería si hay un aumento de la bilirrubina no conjugada? En el examen de laboratorio te va a reportar que, dependiendo de la sintomatología de la persona, que hay un aumento de la bilirrubina directa o un aumento de la bilirrubina indirecta. Y eso nos va a desencadenar ciertas sintomatologías y ciertos signos que van a poder ser visibles. Uno de los signos que hay cuando hay aumento de ambas bilirrubinas es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Entonces, ¿cómo sabemos si la bilirrubina no conjugada es la que está aumentada? Como ya sabemos, la bilirrubina no conjugada no tiene pantalones, ella no va a poder salir. Y entonces, por lo tanto, no va a poder hacer su función, que es darle color a las heces y a la orina. No va a poder pintar la orina y las heces. Sin embargo, en estos casos, en los que aumenta la bilirrubina no conjugada, no significa que no haya bilirrubina que se esté secretando por la orina y las heces. Sí hay, porque siempre hay aumento de ambas, dependiendo de la patología. Lo único que significa que haya aumento de la bilirrubina no conjugada es que hay cierta patología que está haciendo de que la bilirrubina no conjugada aumente demasiado en la sangre y eso sature a la enzima UDP-glucuroniltransferasa, que es la que la conjuga, pero eso no significa que no haya bilirrubina conjugada. Entonces, lo único visible, como hay un aumento de la bilirrubina no conjugada, como esta no se excreta, entonces vamos a tener un signo visible que será la ictericia. Pero la orina va a estar de color normal y las heces van a tener su color normal, porque aunque haya aumento de la bilirrubina no conjugada, no significa que no se esté produciendo bilirrubina conjugada. La orina y las heces van a estar normal, pero como hay demasiada bilirrubina no conjugada, esta se va a acumular y se va a depositar en la piel y se va a convertir, y vamos a ver a la piel con un tono amarillento. Vamos a ver ictericia. Ahora, ¿qué sucede con la bilirrubina conjugada? Que es la bilirrubina directa. Cuando aumenta la bilirrubina conjugada, pues aquí sí estamos hablando de un problema que se da en el mismo hígado. Hay algo que está afectando al hígado. La bilirrubina se conjuga y sale, pero hay demasiada producción de bilirrubina conjugada. O hay algo que está haciendo que la bilirrubina conjugada se acumule. Entonces eso hace que aumente. Si la bilirrubina conjugada aumenta, por lo tanto vamos a tener ictericia también, pero vamos a tener ahora cambios en el color de la orina, porque hay demasiada. Y como esta bilirrubina sí tiene pantalones, sí se excreta. Y por lo tanto, la orina va a salir de color marrón. Va a haber algo que se llama coluria, que es la orina con un pigmento demasiado oscuro. Sin embargo, las heces van a salir de color blanco. La persona va a tener acolia, las heces van a carecer de color. ¿Por qué? Porque cuando hay aumento de la bilirrubina conjugada, se puede deber a una obstrucción de la vía biliar, y si la bilirrubina conjugada no se excreta por la vía biliar, no llega hasta el intestino y no se puede convertir en estercobilina. Por lo tanto, la estercobilina no va a poder pintar las heces y vamos a tener acolia. Pero esta sí se va a poder excretar en forma de urobilina por los riñones, por vía renal, y la orina sí se va a pintar de un color más oscuro, vamos a tener coluria. Entonces, si hay aumento de la bilirrubina conjugada, vamos a tener ictericia, coluria y acolia. En cambio, si hay aumento de la bilirrubina no conjugada, es decir, hay demasiada bilirrubina no conjugada, las heces y la orina van a estar de color normal, pero vamos a tener ictericia. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Una tiene pantalones, la otra no tiene pantalones. Entonces la otra no sale, la bilirrubina no conjugada no sale, se acumula en la sangre y da ictericia. Pero la bilirrubina conjugada pues sí puede salir y pinta la orina, pero no pinta las heces y pinta la piel. Ahora, ¿cómo sabemos cuando hay un aumento entre ambas? A veces hay aumento de ambas, pero una siempre va a sobresalir más que la otra, dependiendo de la patología.
Si estamos hablando de un problema hepático intrínseco, es decir, es un problema con el hígado, podemos estar hablando de enfermedades como la hepatitis o la cirrosis hepática o la obstrucción de la vía biliar, que eso hace que pues no podamos tener estercobilina, no podamos tener pigmento en las heces y tengamos acolia, pero sí tengamos coluria por el aumento de la urobilina y tengamos ictericia. Eso pasa cuando hay aumento de la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa, la que tiene pantalones. Pero vamos a ver ahora de que hay ciertos síndromes que también son importantes de saber porque hay personas que nacen con esos síndromes, que tienen esas patologías y no necesariamente tienen pues hepatitis o tienen cirrosis hepática. Eso más que todo son niños. Entonces, hay dos síndromes. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Edwin-Johnson, que se caracteriza por aumento de la bilirrubina directa. La persona tiene ictericia, acolia y coluria. Entonces, este síndrome es un síndrome que es genético. Hay carencia o hay déficit del transportador de la bilirrubina conjugada, del transportador MRP2, que es el que hace que la bilirrubina conjugada salga hacia la bilis. Como la bilirrubina se queda encerrada y es una bilirrubina que pues necesita salir, entonces ella se va a acumular en la sangre, porque sí va a salir para la sangre, pero no va a salir por la vía biliar, entonces no va a salir por el intestino. Entonces, si se acumula en la sangre, pues llega hacia los riñones, pinta la orina, pero como no llega a la vesícula biliar, no se puede vertir en el intestino, no se puede convertir en estercobilina, no pinta las heces. Entonces vamos a tener ictericia, coluria y acolia. Y a ese síndrome, como es carencia o déficit de transportador MRP2, se le llama síndrome de Edwin-Johnson. Ahora, también hay otro, que es aún más raro. Se le llama síndrome de Rotor. El síndrome de Rotor es un defecto del almacenamiento de bilirrubina conjugada. La bilirrubina de la nada se empieza como hay déficit de una proteína que almacena la bilirrubina en la vesícula biliar, entonces, o en el hígado, la bilirrubina conjugada se acumula y causa los mismos síntomas que ya vimos: ictericia, coluria y acolia, porque hay aumento de la bilirrubina conjugada porque no se está almacenando de forma eficiente. A eso se le llama síndrome de Rotor. Ahora, ¿cuándo sé yo que hay aumento de la bilirrubina indirecta que me cause estos síntomas? Que no me cause, o sea, que sean diferentes a esto. ¿Cómo sé yo eso? Eso es muy común en las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se caracterizan porque el eritrocito se rompe antes de sus 120 días de duración. Por ejemplo, en la malaria hay anemia hemolítica. El eritrocito se rompe de la nada. O por deficiencias enzimáticas en el eritrocito, se rompe antes de tiempo, libera el grupo hemo, libera la hemoglobina y la hemoglobina en altas cantidades se convierte en bilirrubina no conjugada. Entonces hay un aumento de la bilirrubina no conjugada y vamos a tener ictericia. Entonces no es un problema que involucre el hígado, no estamos hablando de un problema que tenga que ver con la bilirrubina en sí, con la bilirrubina directa, sino que estamos hablando de la bilirrubina indirecta, porque hay acumulación de la bilirrubina indirecta y el hígado, pues, la enzima, la UDP-glucuroniltransferasa, se va a saturar. Entonces vamos a tener aumento de la bilirrubina no conjugada. Hay demasiada bilirrubina no conjugada que no se está convirtiendo porque se saturan las enzimas, pero eso no significa que no haya bilirrubina directa. Eso se le llama como un problema prehepático, es decir, antes de llegar al hígado. También existen otros dos síndromes. Uno es el síndrome de Gilbert, que es deficiencia pues, de la enzima que conjuga la bilirrubina. Hay deficiencia de la UDP-glucuroniltransferasa. Si hay deficiencia de esa enzima, pues la bilirrubina no se puede convertir, la bilirrubina no conjugada no se puede conjugar y no se puede convertir en bilirrubina conjugada. Entonces se va a acumular la forma de la bilirrubina no conjugada. Pero eso no significa que no exista la enzima, sí existe. Y conjuga en cierta parte de la bilirrubina, pero hay más bilirrubina no conjugada que conjugada, porque hay poca enzima. Y a eso se le conoce como síndrome de Gilbert. Pero existe otro que es parecido al síndrome de Gilbert, que se le llama síndrome de Crigler-Najjar. El síndrome de Crigler-Najjar es básicamente lo mismo que el de Gilbert, pero es que hay deficiencia del gen que codifica la enzima. Entonces no se produce enzima y por lo tanto no podemos conjugar la bilirrubina. Si no conjugamos la bilirrubina, aumenta la forma de la bilirrubina no conjugada. Y eso es el síndrome de Crigler-Najjar, por eso es un síndrome completo, es decir, no hay enzima, no hay conjugación de la bilirrubina,
aumenta la bilirrubina no conjugada y vamos a tener ictericia. Eso es en esos síndromes. Y entonces, eso fue todo por el metabolismo de la bilirrubina. Espero te haya gustado y bueno, preguntas a mi privado si no se entiende, pero